Y en el marco maravilloso de este Summit 2025, con ustedes, Eucaris Roca, médico pediatra. Y estoy aquí con ustedes para compartir un tema maravilloso como lo es vitiligo en pediatría. Y el tema concreto que le vamos a poner la lupa al ojo va a ser diagnóstico diferencial de vitiligo en pediatría. ¿Y qué quiere decir esto vitiligo? Ya la mayoría lo conoce porque es muy común, sumamente común, esas manchas blancas que aparecen. Pero aquí, como médico pediatra, les voy a compartir con ustedes unos tips, unos datos que nos van a hacer comprender qué es vitiligo y qué no es a simple vista. Por supuesto, tenemos que acudir al pediatra, al dermatopediatra o al especialista en vitiligo que confirme toda esta información. Pero lo que queremos es transmitir una educación para que la madre no se alarme de buenas a primeras y aprenda a reconocer otras cosas que son manchas blancas y no son vitiligo, algo que parece y no es. Bien, entonces para concretarnos, para ponernos en el marco de lo que es vitiligo, simplemente recordar que es una enfermedad despigmentante que afecta la capa de la piel, donde se produce la melanina, que es el pigmento que nos da el color de la piel. Y la causa, hay muchas teorías, todavía se dice que la causa es desconocida, pero cada día hay más estudios, sobre todo hay estudios que nos revelan que la causa es autoinmune. ¿Y qué quiere decir de esto autoinmune? Que nuestro propio organismo fabrica células que van a dañar el melanocito o crear un infiltrado inflamatorio y va a hacer que el melanocito esté allí pero no produzca melanina o no actúe por la inflamación que lo rodea. Esta primera fase inflamatoria la vamos a ver en los primeros 6 meses y los resultados son muy buenos. De ahí la importancia de acudir precozmente cuando una madre está ante la presencia de esas manchitas blancas. Bien, vamos a ver por qué es tan importante en pediatría, porque la incidencia es alta. En pediatría se dice que el 25% de los casos se diagnostican antes de los 10 años, que el 50% de los casos se diagnostican antes de los 20 y el 95% antes de los 40, 95%. ¿Qué quiere decir de esto? Que es una enfermedad que viene de las épocas pediátricas en su mayoría. No obstante, también la podemos ver en adultos de inicio. Y algunos me preguntan, ¿desde qué edad puede tener un niño vitiligo? Definitivamente no en la etapa de recién nacido. Eso que vimos que dicen vitiligo neonatal no es tal como parece. En los casos más recientes de menor edad es a partir de los 3 meses. A partir de los 3 meses sí se ha hecho el diagnóstico histopatológico, es decir, un análisis que se hace en una biopsia, que es una pequeña parte de la piel, que se somete a estudio y que nos da el diagnóstico definitivo de vitiligo en estos casos pediátricos. Ojo, la biopsia no se requiere para todos los pacientes. Realmente el estudio y el diagnóstico es sumamente sencillo, en manos del dermatólogo, en manos del pediatra, que va a ser la primera opción que tienes mamá para distinguir si se trata de un caso de vitiligo o no. Y seguimos ahora entendiendo un poquito mejor lo que es vitiligo. Bien, entonces sabemos, ya dijimos, la alta incidencia en pediatría, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico en los niños precozmente, porque los resultados son muy buenos, son excelentes, son mucho mejores que los adultos, sobre todo si lo diagnosticamos a tiempo. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en el paciente pediátrico? Vamos a encontrar una asociación con otras enfermedades. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Una historia clínica completa, con antecedentes, con todo lo que le pasó al niño, cómo está viviendo su etapa escolar, cómo se está llevando con sus amiguitos, cómo se lleva con la maestra, cómo se lleva con el hermanito, porque esos factores que a lo mejor para la mamá parece una tontería, para el niño es un drama y está viviendo un estrés profundo y de repente ese trauma tan sutil es el estrés que tiene un pacientico pediátrico escondido, vivido solo, como dicen, en cautiverio, y le está desencadenando el vitiligo como factor desencadenante. Es importante, mamá, conoce a tu niño, velo cuando está triste, cuando está apagadito, cuando algo le pasa y no te dice nada. No, 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 ahí hay algo, indaga, hasta que le cambie esa carita de felicidad. Bien, otro signo que podemos ver a veces se presenta asociado a la alopecia areata, que son esas zonas de falta de cabello en el cuero cabelludo. También lo podemos ver asociado a enfermedades tiroideas que no lo vamos a ver a simple vista. Y en niños tenemos también algo importante, la alimentación.
De eso generalmente se va a dar cuenta más el pediatra cuando va a indagar qué come ese niño. No, el niño come pura chuchería, come pan, come pasta, no come nada de ensalada. Ahí tenemos un déficit nutricional que nos puede estar condicionando a la aparición de vitiligo. Entonces, ¿qué es importante resumiendo en pediatría? Buscar, indagar el estrés interno de ese paciente pediátrico. Ojo, el niño sufre de estrés y lo hemos verificado pacientes con cortisol elevado. Aquí hemos tenido en la unidad pacientes de 5 años con niveles de cortisol disparadísimos 4 veces el nivel basal. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, es un factor desencadenante e importante. ¿No causa el vitiligo el estrés? No, pero sí hace que se exprese y eso es fundamental porque si controlamos este estrés en el niño, vamos a controlar la evolución de la enfermedad. Bien, entonces investigamos qué está pasando de fondo, si hay déficit de vitamina D3 y para eso tenemos que hacer lo que llamamos screening, es decir, estudios de laboratorio específicos que nos van a mostrar si estoy ante la presencia de un niño con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, un niño diabético también. A veces se piden niveles de oligoelementos para ver si hay carencia de cobre, de zinc. Entonces ahí, por allí, el pediatra va indagando, va haciendo su investigación pequeña pero profunda y ya teniendo los elementos en mano, podemos saber si realmente es un vitiligo o no. Bien, y como la herramienta fundamental para hacer el diagnóstico de vitiligo en pediatría, también para adultos, es la historia clínica minuciosa y detallada, tenemos que seguir indagando qué pasó. Se fue la abuela de viaje, que amaba tanto a la abuela, se fue un tío de viaje, para el niño eso es un duelo profundo, quizás para otras personas no. Entonces esa historia que nos va a revelar qué hay detrás de ese estrés que el niño no lo sabe expresar con palabras, pero el cuerpo sí está hablando de esa falta de protección, porque todas las lesiones de la piel indican falta de protección. Entonces seguimos indagando hasta que encontramos y decimos, este es el factor detonante. Bien, también está preguntar a los padres, a la madre, si presentó quemaduras solares importantes, grado 1, grado 2, si tuvo exposición a químicos, si le dio una pañalitis recientemente y estamos ante la presencia de otras máculas acrómicas, es decir, manchas acrómicas, pero que no son vitiligo. Todo eso, o sea, forma parte del examen físico minucioso y detallado que el pediatra realiza ante todo su pacientico que llega con esta causa de consulta, que si bien el vitiligo, primero, recordar, no es contagioso, no se pega de persona a persona, de piel a piel, abraza a cualquier persona que llegue con vitiligo, ofrécele tu amor, tu comprensión, si él te lo permite, obvio, sepa que no es contagiosa. Hay que recordar, porque hay mucha gente que, como una enfermedad que genera en algunas personas rechazo, hay una tendencia natural a rechazarlo. Entonces no se transmite directamente de padres a hijos. Eso es otro mito que hay que derribar. Y para esto sabemos, hay estudios de vitiligo en gemelos, donde nos dicen que la incidencia de un gemelo en relación a otro es solo del 23%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 70 y algo por ciento del hermanito que no lo va a padecer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que sí hay una predisposición genética, pero no hay un condicionamiento genético, no es una herencia transmitida por un gen dominante. ¿Okay? Entonces, el hecho de que yo tenga un familiar lejano con vitiligo no quiere decir que mis hijos van a padecer de vitiligo. Quítate ese miedo, mamá. ¿Okay? Y generalmente los padres nos preguntan, ¿el vitiligo afecta a otras áreas del cuerpo? ¿Se le va a regar para todo el cuerpo? ¿Afecta a otros órganos? Y algo importantísimo es que es una enfermedad muy benigna, en el sentido que afecta solamente la piel y es concretamente la parte de la piel donde se produce el pigmento que nos va a dar el color de la piel, que es la melanina. Entonces están afectados los melanocitos y todo un conjunto de células que forma parte de una unidad dermoepidérmica. Entonces se le explica eso al familiar, que es muy benigna y que no se va a extender a los órganos internos, no tiene riesgo de malignidad a menos que no use su pantalla, su protección solar adecuada y que el riesgo, quizás el impacto más importante, el impacto emocional que va a tener sobre la vida, a veces no tanto del menor, porque a veces el niño sabe llevar eso con naturalidad,
Pero los padres, el ambiente familiar a veces se estigmatiza más que el propio paciente pediátrico, porque a veces los niños tienen una resistencia emocional impresionante, de manera que el impacto del vitiligo es, digamos, social, emocional. ¿Cómo va a afectar a mi psiquismo, a mi autoestima? Y si no tiene un manejo psicológico adecuado, tanto del paciente como de los familiares, entonces vamos a tener consecuencias, sobre todo en esa área que es tan importante. Bien, entonces a veces me preguntan, mire, ¿dónde más le van a salir? Cada vitiligo es diferente. No hay enfermedad sino enfermos. Ciertamente, tenemos que el más frecuente es el de localización, el generalizado, donde vamos a conseguir lesiones simétricas a ambos lados de las bocas, son simétricas a lo largo del cuerpo. Y en pediatría tenemos una particularidad de que se presentan también cercanas al área genital. Entonces es muy importante un examen físico evaluando el área genital completo, no un examen, no lo llevé a la emergencia. ¿Lo examinaron completo? No, no vale, no vale, no lo llevaste al médico. Bien, entonces eso es importante, llevarlo a tu pediatra que te lo examine minuciosamente, que vea la localización de las lesiones para saber si realmente estamos ante la presencia del vitiligo, porque el examen físico y el interrogatorio nos va a dar más del 50% de los datos en vitiligo. Bien, y vamos a entrar entonces en el terreno de pediatría, de qué consultas dermatológicas, que nos vemos esas manchitas blanquecinas o blancas que van a parecer vitiligo y no son. Bien, y vamos a continuar entonces con las entidades o las consultas de dermatosis, como se le dice en el área pediátrica, más frecuente. Y la más frecuente que tenemos es la pitiriasis alba. ¿Y qué quiere decir pitiriasis? Mira, ya el nombre nos da una gran clave. Pitiriasis quiere decir descamación fina, como el salvado de trigo, y alba quiere decir blanca. Entonces, estamos ante la presencia de una lesión que es blanca aparentemente, pero si la vemos con profundidad, la evaluamos y le metemos la lupa, vemos que no es blanca, blanca, que es una lesión hipocrómica, es decir, que le falta color. Y es muy evidente, sobre todo en las pieles morenas, oscuras, por el contraste que hace el color, lo que llaman los fototipos 4, 5 y 6, que ya vamos a ver. Entonces, es una lesión que aparece generalmente cuando hace calor, en temporadas cuando hay exposición solar, y a veces no se sabe por qué aparece de repente y lo interesante es que como viene muchas veces se va. ¿Y con qué la has relacionado? Como te dice que es un factor, forma parte del marcador de las dermatitis atópicas, pero ojo, no toda pitiriasis alba quiere decir que es atópico, o sea, a veces un niño puede presentar una pitiriasis alba y no ser atópico para nada, ¿sabes? Igual que un adulto. Seguimos hablando de pitiriasis alba porque es la causa más frecuente de consulta pediátrica. Ocupa entre el tercer y quinto lugar de consulta por dermatología pediátrica y una incidencia mundial altísima de 1 al 2 a 3% de toda la población mundial. Es algo tan frecuente que la gente dice, mira, le salieron manchitas blancas. Generalmente, donde salen? En las mejillas o cachetes, como les decimos, en tronco, en la espalda, en las áreas expuestas al sol. Más raro en los miembros inferiores que no están expuestos al sol, pero también lo podemos ver en todas las edades, independientemente de sea niños o sea adultos, pero la prevalencia es mayor en niños, generalmente alcanza su pico máximo a nivel de los 12 años. Entonces un paciente que nos llega, que la mamá nos dice, mira, yo se lo vi de repente, le salió, pero muchas veces hacemos un poquito de interrogatorio y nos damos cuenta que el niño previamente ha tenido una lesión, sobre todo en las pieles claras, rojita. Es la primera fase de la pitiriasis alba, que es una fase inflamatoria que se ve con más frecuencia en las pieles claras, en las pieles oscuras, pasa desapercibido, la mamá no se da cuenta, el niño no se da cuenta, solamente se da cuenta cuando tiene la manchita blanca, que parece descamar, que si uno la toca es un poquito reseca, tiene lo que se llama resalte folicular, se ve como rugosita, en fin. Entonces ya nos llega un paciente con esa clínica y a lo mejor la vecina le dijo, mira, eso es vitiligo. Mamá, ojo, ojo porque parece pero no es. Esta es una de las que puede parecer, pero no es. Y la evaluación por el pediatra experto te va a decir, como desde la primera consulta, se trata de una pitiriasis alba, antes de estarte
angustiando y preocupando innecesariamente, ¿sabes? Muy importante. ¿Qué pasa? Entonces el médico sigue indagando, va viendo dónde está colocadas las lesiones, el tiempo de evolución, si le pica o no le pica, es decir, si tiene prurito o no tiene prurito, puede ir acompañado o no de prurito. Generalmente investigamos un poco de los hábitos del niño. Wow, se baña 3 veces al día, se baña con esponja, se baña en bañera, nadadores, gente que está recibiendo clases de natación también, muy frecuente. Eh, tenemos, vemos la piel seca, decimos, mamá, pero este niño tiene la piel seca. Todo desde que nació tiene la piel seca. Entonces puede ser una piel seca con una predisposición genética a ser seca o una piel seca que ha sido condicionada por el uso de un jabón no adecuado, con un pH sumamente alcalino. Lo ideal es que sea un pH neutro o ligeramente ácido, el cuidado adecuado de la piel tiene que tener emolientes, tienes que evitar todo lo que reseca la piel, el uso de químicos, el uso incluso de las colonias, todo lo que suponga un estrés, una agresión para la piel. En el caso de pitiriasis alba hay que preguntar y evitarlo como parte del tratamiento. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, que eminentemente es clínico, solamente con el examen físico, el pediatra se va a dar cuenta que está ante la presencia de una pitiriasis alba. Si hay dudas, si hay dudas, en ese caso se plantean otros elementos diagnósticos, se puede remitir al dermatólogo, el dermatólogo lo evalúa con la lámpara de Wood y va a evidenciar que no hay fluorescencia. ¿Qué es la lámpara de Wood? Es un dispositivo que nos emite una luz ultravioleta de onda larga que va de 300 a 360 nanómetros y que nos va a permitir, de acuerdo al resultado de la fluorescencia, evaluar e identificar, de acuerdo a la fluorescencia, de qué patología se trata. Y es una herramienta que es rapidísima, no invasiva, nos da un diagnóstico rápido y bastante certero. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? El tratamiento, mira, a veces no requiere, simplemente como viene se va y dejamos eso tranquilo. Mira, se le quitó. La mamá al mes nos llama a la mamá, mira, ya no tiene nada maravilloso. Como a veces puede persistir meses e inclusive años. Hemos tenido casos. En ese caso sí, hay que tratarlo con tratamiento local, a veces de esteroides, pero lo básico, una buena alimentación también, ver si está faltando algún elemento nutricional, la higiene y el cuidado de la piel. En los niños evitar el uso de toallitas húmedas, evitar todo lo que es irritante a la piel y generalmente con eso es más que suficiente para remitir un paciente que nos llega con pitiriasis alba. Así que bueno, ya saben que esta patología no tiene nada que ver con vitiligo. Bien, mira, otra causa de consulta bastante frecuente, quizás un poquito menos frecuente que la pitiriasis alba, se llama pitiriasis versicolor, lo mismo. Pitiriasis, ya por ahí nos va a dar la pista. Descamación fina que tiene, pero aquí versicolor de diferentes colores. No es blanca como la pitiriasis alba, sino que puede presentarse, sobre todo al inicio, con, con manchas que pueden ir desde el rosado, café, marrón, pero cuando nos llegan a nosotros es cuando son blancas o hipocrómicas. Entonces la mamá viene muy alarmada con eso de que agarró el hongo en la piscina. Después que fue para la piscina, agarró un hongo y le salió, mire, tiene todas estas manchitas blancas. Cuando evaluamos, es una pitiriasis versicolor, ¿ok? El paciente. Y no tiene nada que ver, el hongo no está en la piscina, sí, en efecto, es una pitiriasis producida por un hongo, la Malassezia furfur, como se la denomina el productor, y es un hongo que vive con nosotros, forma parte de lo que se llama el microbioma cutáneo, es decir, esa microbiota que está en la piel y es completamente normal. ¿Qué pasa? Ante circunstancias adversas, un estrés, uso de lociones, exposición solar, pero también resequedad de la piel, aunque se presenta en las áreas grasas, porque el hongo se alimenta de la grasa, es un hongo lipofílico, entonces generalmente se ve en el tronco, en el cuello en algunos casos, y en algunos casos también en relación donde hay folículo piloso, sobre todo en los adolescentes. Pero lo normal es donde hay grasa en la piel, generalmente en el tórax y espalda. Bien, entonces viene la mamá con eso de que tiene un hongo de la playa y le explicamos, no, el hongo vive contigo, no es contagioso tampoco, pues es otro estigma importante a derrumbar desde la consulta. No se te va a pegar, no se lo va a pegar al hermanito.
Bien, entonces, la educación en este caso es el pilar fundamental del tratamiento. Entonces, educar a esa mamá, hacer el diagnóstico apropiado, hacemos, es un poquito más, no es tan rápido el diagnóstico, pero hay que remitirlo muchas veces al dermatólogo, porque el dermatólogo va a hacer una prueba rápida de test cutáneo, va a verlo al microscopio, va a hacer un raspado con lo que se llama KOH, y ahí va a ver unas imágenes muy hermosas para los dermatólogos que nos dicen imágenes en albóndigas y espaguetis, porque este hongo tiene lo que se llama un dimorfismo, tiene forma de hifas, que son filamentos, y al mismo tiempo de esporas. Y eso permite hacer el diagnóstico en la consulta de un dermatólogo pediatra. Eso sí, te va a identificar y te va a indicar el tratamiento apropiado. ¿Qué hace el pediatra? Generalmente, si es un caso leve, de una vez lo identifica y lo trata. Remite al dermatólogo cuando son casos realmente persistentes. A veces también es un marcador de mucho estrés interno, ¿sabes? Entonces, todas estas condiciones es importante que lo sepa también la mamá, porque ahí ya estamos dando parte del tratamiento. Y generalmente le vamos a decir a la mamá, mira, le dio este año y a lo mejor le da el año que viene. ¿Cómo? Sí, porque tiene la tendencia a la recidiva, es decir, a recaer. Hay una predisposición, entonces se le debe indicar a veces cierto tipo de shampoo que use regularmente, sobre todo en las zonas grasas. Evitar también el uso de bronceadores que tengan grasa, porque a veces van a la playa o a la piscina y vienen como justamente le resalta la lesión por pitiriasis versicolor. Y es porque ya estaba allí y ¿qué hace el sol? Expone, se broncea justamente la zona donde no hay lesión, la piel sana, y lo que no se broncea es justamente la piel enferma. Eh, Otra herramienta maravillosa que sí la puede hacer este dermatólogo también rápida es la lámpara de Wood. Aquí sí tenemos una fluorescencia que es amarillo, verdosa, naranja, más o menos casi siempre amarillo-naranja, y es característica por un pigmento que da el hongo justamente y hace que se vea esa fluorescencia y eso nos confirma el diagnóstico. Y hacemos un diagnóstico bastante certero. El tratamiento sí se usan antimicóticos, ojo, en pediatría, sobre todo en los niños pequeños, tratamos de no usar antimicóticos vía oral. ¿Por qué? Porque tienen un daño, son casi todos hepatotóxicos y generalmente con el tratamiento local nos va bien. Mire, lo hemos encontrado también en recién nacidos, niños que han recibido antibióticos, lactantes. O sea, investigar qué está pasando allí que alteró tu microbiota cutánea. Bien, y con eso y las medidas generales, las recomendaciones, es más que suficiente para tratar adecuadamente la pitiriasis versicolor y decir no es vitiligo. Bien, y seguimos con las causas de consulta pediátrica que nos pueden hacer pensar en vitiligo. Bien, mire, y otra consulta muy, muy frecuente es lo que llamamos las manchas residuales o las manchas hipomelanóticas que se presentan, tienen un antecedente importante, que son posteriores a una inflamación. A veces el niño ha sufrido un intértrigo, es decir, una candidiasis en el área genital, o a veces la persona se ha colocado algo que le ha irritado la piel, o a veces ha tenido una exposición a un químico y nos llega un paciente con una mancha, puede ser hipo, es decir, blanquecina o blanca, blanca, acrónica inclusive. Eh, y de repente el vecino le dice, es vitiligo, es vitiligo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Interrogamos, ¿qué pasó antes, mamá? Que tuvo el niño, sobre todo cuando está en el área genital, a veces está también donde están las zonas de las gomas, ¿sabes? Donde está la goma de los interiores, de la ropa íntima. A veces está en el calzado, las medias que son de acrílico, la ropa acrílica, porque todo esto tiene químicos que son irritantes y pueden generar una reacción inflamatoria. Y a veces la gente no se da cuenta, los pacientes no se dan cuenta ni siquiera cuando la tienen, le pica, se le coloca rojo, pero lo que más alarma es justamente después, cuando ven esa mancha blanca y será vitiligo. Bien, entonces, siempre hay un antecedente que salta por allí. Vemos como qué ropa usa, contacto con las gomas, antecedente de una candidiasis en el área genital, una famosa pañalitis, como le decimos, y es fácil si nosotros tenemos en mente el diagnóstico, es decir, hacer el interrogatorio adecuado, y esa es la pista, lo que nos va a dar la clave aquí es el antecedente. Y definitivamente un vitiligo no se presenta
de esa forma. Además, hay algo bien interesante, es que puede durar sí semanas o meses, pero se resuelve generalmente espontáneamente. ¿Y qué hay que hacer? Número uno, protegerse del sol, ¿ok? Hidratar la piel, uso de protectores solares, bien sea pantallas, paraguas, ropas adecuadas, para que la lesión se resuelva lo más rápido posible. Generalmente tarda meses, pero se resuelve o remite espontáneamente. Y ahora continuamos también con otras entidades que son menos frecuentes, pero también nos llegan a la consulta. Estas son de origen congénito, es decir, que se presenta usualmente o desde el nacimiento o la madre se da cuenta a los meses, 2, 3, 4 meses posterior al nacimiento. Estamos hablando de ese niñito que nos llega a la consulta con una mancha blanca, que nosotros a veces le hacemos la presión y vemos que la frotamos, el resto se pone rojito por el frote y la mancha está blanquecina. Y estamos hablando aquí de una entidad que se conoce como nevus anémico. ¿Y por qué se llama nevus anémico? Porque es como un lunar. Un lunar, pero un lunar blanco. Un lunar blanco que va a estar allí presente y es de origen congénito, es sumamente benigno, no tiene posibilidades de malignidad. Y algo importante, que el diagnóstico se hace con una prueba sumamente sencilla. Es muy sencilla esta prueba, consiste simplemente en colocar, puede ser un bajalengua de esos transparentes, o si tenemos lo que llamamos una lámina cubre objeto transparente, y le ejercemos una leve presión a la piel del paciente, y después de esa leve presión vemos que se unifica el color del nevus y se unifica el color de la piel, prácticamente desaparece el nevus como por arte de magia. O también podemos hacer lo que se llama una marca sencillita con la uña, una marca de raspado, y vemos como la piel se torna roja por el raspado y el nevus no. ¿Por qué? Porque aquí estamos ante la presencia de una alteración congénita a nivel de los receptores de los vasos sanguíneos a una sustancia que se llama catecolamina, fundamentalmente adrenalina, noradrenalina. Entonces, ¿qué produce esto? Hace una vasoconstricción permanente y es por eso que se pone rojito. Entonces, nosotros vemos esa roja, no se pone rojito, lo que vamos a ver rojito es justamente la piel circundante. Y así tenemos el diagnóstico. La mamá nos va a preguntar, ¿le va a crecer? ¿Se va a extender? ¿Se le va a volver maligno? No, es una entidad benigna en un 100% de los casos. No tiene absolutamente nada que ver con vitiligo y este es un diagnóstico que lo puede hacer un pediatra o un dermatólogo pediatra fácilmente desde la primera consulta, mamá. Es decir, si ves esto blanquito, que te parece raro porque lo descubriste dándole caricias al bebé y dices, ay Dios mío, se pone rosadito y aquí se pone blanco. No es nada, llévalo a tu pediatra, eso sí, pero que te diga entonces que se trata de un nevus anémico y que no tiene tratamiento. A veces el tratamiento simplemente, cuando son extensos, pueden ser a veces grandes, es un tratamiento de camuflaje cosmético que llaman maquillaje cosmético, si está en una zona donde causa cierto pudor, cierto malestar para el aspecto físico, pero no tiene pues ninguna malignidad y de ahí nuestra mamá sale tranquila con este diagnóstico. Y ahora nos llega un paciente generalmente lactante, es decir, lactante de 0 a 12 meses o de 0 a 2 años, y un niño pequeño que viene con una mancha blanca, generalmente en el tórax, y la mamá sumamente angustiada, mira que tiene un lunar que no está desde el nacimiento, le apareció como a los 2, 3 meses, pero cuando lo evaluamos bien al examen físico y vemos las características del examen físico, nos damos cuenta de que no es una lesión blanca, que puede ser de diferente tamaño, eso sí, a veces lo hemos encontrado redondo, ovalados, pequeños, grandes, en banda, ocupando lo que se llama los dermatomas también. Puede estar presente desde el nacimiento y ahí es como más fácil el diagnóstico, pero también a veces se puede presentar a los 2 o 3, 4 meses. Entonces ahí cuando se presta un poquito de duda y llega la mamá muy alarmada, esto le va a crecer, qué es, qué no es. Entonces esta entidad se llama nevus despigmentosus o nevus hipocrómico. Es como decir, como dicen popularmente, un lunar y generalmente es benigno, 100% benigno,
mamá no tiene riesgo de malignizarse, de transformarse en maligno, no crece también, no se extiende, sino proporcionalmente el crecimiento. Eso es una característica diagnóstico diferencial con vitiligo. Donde estaba, ahí se queda. Va a crecer solamente proporcionalmente al crecimiento del niño. O sea, entonces vamos a encontrar eso, si le metemos un poco la lupa, vamos a ver que los bordes son irregulares, aserrados, como dicen algunos. Y es muy benigna y generalmente nos dicen, ¿qué tratamiento requiere esto? Bueno, lo básico es una zona hipopigmentada, entonces tiene que estar, si está en una zona expuesta, protector solar, hidratación de la piel y si molesta, porque puede estar en una zona expuesta, de nuevo el maquillaje cosmético, como le llamo, o el camuflaje cosmético, orientar simplemente, educar. Pero y ahora nos llega un paciente que por lo general es un adolescente y de repente la mamá dice, doctora, mírele, tiene un halo blanquecino, oye, tiene un vitiligo ahí redondo, una lesión redondeada. Y cuando nosotros miramos, en el medio generalmente tiene un lunar, es decir, un nebus melanocítico en el centro. Y si nosotros investigamos, a veces tiene más de uno. Generalmente en la espalda, puede ser tórax, puede ser cuello, puede ser detrás de la oreja. Y el halo nebus o botón de Sutton, como se lo llama, es una entidad que aparece generalmente en los adolescentes, no es congénita, es muy importante, y sí produce este halo vitiliforme, como le dicen algunos, generalmente es benigno y la etiología, es decir, la causa es una reacción inmunológica del sistema para erradicar este nevo que está allí en el centro. Casi siempre, en el 90 y tanto por ciento de los casos es benigno, pero ojo, esto sí, entidad, hay que mandarla sí o sí a un especialista, al dermatólogo. ¿Por qué? Porque en ciertas oportunidades puede darse que tengamos una reacción vitiligoide o tengamos también la presencia de poilosis, es decir, de mechones blancos. ¿Y de qué nos está hablando de esto? Que ese melanocito del nevo ha migrado y si puede realizar, puede producir unas lesiones tipo vitiligo y es necesario tratamiento adecuado y hacer el diagnóstico porque a pesar de que no se malignizan en casi ningún porcentaje importante, muchas veces nos está hablando de algo más allí, que necesita de una atención especializada y lo vamos a ver porque nos va a llegar el paciente. No es tan frecuente, pero tampoco es tan raro. Se ve relativamente frecuente en pediatría. Y ya saben, esto sí hay que remitirlo al dermatólogo pediatra. Y continuamos viendo las lesiones blancas que pueden parecer vitiligo y no lo son. Y hay una entidad que se la llama la gran simuladora, que sigue presente en nuestro país a pesar que desde el año 1977 fue erradicada como problema sanitario. Pero tenemos focos endémicos en 3 estados, Apure, Cojedes y Portuguesa. Y de vez en cuando nos llega a veces pacientes que vienen de esa zona, alarmados, con esas lesiones blanquecinas. De repente la mamá dice, eran inicialmente rojas, pero ahora son blancas. Y aquí estamos ante la presencia de lo que llama la gran simuladora. Ella imita las lesiones inclusive del vitiligo, pero no son completamente blancas en este caso. Son manchas o máculas hipocrómicas. De distribución pueden estar en cualquier parte por ser la gran simuladora, pero tienen una diferencia fundamental que nos va a generar el diagnóstico claro y rápido, que es una alteración en la sensibilidad. Estamos hablando de una entidad, es decir, de una enfermedad infectocontagiosa producida por el Mycobacterium leprae. Es una bacteria que tiene un periodo de incubación sumamente lento y se transmite por vía aérea, por las gotitas de saliva que cuando hablamos la capta la otra persona a través de las vías aéreas superiores y a través de la piel, pero un contacto íntimo, cercano y prolongado de meses o años. Por el hecho de que le vayas a dar la mano a un paciente con lepra, no se te va a contagiar la lepra. Sí, en efecto, es contagioso, pero amerita de un contacto íntimo, cercano y muy prolongado en el tiempo. Pero es una entidad que estamos viendo con relativa frecuencia en nuestro país y en niños. O sea, tenemos niños con estas lesiones y estas lesiones hipocrómicas, es decir, ojo, no son acrómicas como la del vitiligo. Cuando le hacemos entonces este
esta evaluación de la sensibilidad de la zona y nos encontramos con esta anestesia, tenemos que remitir a este paciente para que sea tratado inmediatamente, porque el tratamiento aquí sí hay un tratamiento y es a base de antibióticos. 4 tipos de antibióticos, una terapia triple o cuádruple, dependiendo del protocolo, y los resultados son buenos cuando el tratamiento es rápido, cuando se hace un diagnóstico precoz. Sí, es muy importante porque el tratamiento precoz nos va a evitar las amputaciones de los extremos de los dedos, inclusive de miembros completos, por esta anestesia. El paciente no siente dolor al calor, porque más va perdiendo sus miembros, va perdiendo la nariz, va teniendo daño ocular. Entonces, en esta fase de la lepra, que es la lepra indeterminada, que es la que se presenta en los primeros meses o años, es cuando vamos a encontrar ese niño con esas lesiones blanquecinas, porque después, dependiendo del tipo de lepra, ya se va a definir bien. Pero ¿qué pasa? El diagnóstico precoz, en este caso, va a ayudar y va a contribuir enormemente a que el paciente tenga otro tipo de evolución, muy favorable en este caso. Bien, y para concluir este encuentro, ¿qué tenemos que recordar? Cuando nos llega un paciente con estas manchas blancas que creemos que es vitiligo, ¿qué tenemos que hacer? Bien, para resumir, el pilar, que es una historia física, un examen físico completo, una historia clínica completa, antecedentes, ya hablamos de revisar los antecedentes del estrés, evaluar la presencia de las comorbilidades, es decir, todo lo que puede estar detrás del vitiligo, incrementando las lesiones o justamente también enfermedades autoinmunes asociadas, como ya las hemos mencionado, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes, enfermedades autoinmunes, eh, todo lo que puede estar allí detrás y que no vemos a simple vista. ¿Y qué pasa? Con el examen físico, con los screening, con los estudios pertinentes, nos van a dar un panorama que nos va a permitir identificar desde la primera consulta si se trata de vitiligo o no. ¿Qué más tenemos que hacer? Informar, educar, concientizar a los padres la importancia de acudir precozmente al especialista, sea el pediatra, el dermatólogo pediatra, el especialista en vitiligo, evitar las recomendaciones de personal no especializado, de la vecina, del internet, por favor, curas mágicas para el vitiligo, no hay. Muy importante recordar, no le coloques nada extraño, que si sábila, que si no, por favor, pueden ser irritantes, pueden oscurecer los diagnósticos, acude a tu pediatra inmediatamente. Con estas medidas, con estas recomendaciones tan sencillas, el examen físico desde la primera consulta. A veces hay herramientas, como ya las hemos descrito, el uso de la lámpara de Wood, nos va a permitir un diagnóstico claro, preciso, detallado, para tranquilizar a esa mamá, para saber qué hacer y para después remitirlo al especialista pertinente. Bien, espero que este mensaje te haya llegado profundamente. Esa es la intención de nosotros, educar, concientizar, que es la base del tratamiento en vitiligo, la educación. Bueno, y estamos a la orden para las consultas pediátricas. Estoy ubicada en el Hospital de Clínica Las Delicias, Centro Empresarial Río Güey, piso 7, los días martes, previa cita. Gracias.